Hola, hola, princes, ¿cómo están? Qué rico verlas y verlos por acá. Cuéntenme de dónde se conectan, voy a saludar. Viridiana, ¿cómo estamos? ¿Qué has hecho? Viri de México, me corriges si estoy mal. Sí, Moni, ¿cómo estamos? ¿Qué has hecho? Meya, dice Sandra. Eso está muy bien, Sandra. Sandra es compañerita mía de la clase de idioma árabe. Estamos más en peliculadas que en peliculadas. Bueno, cuenten de dónde se conectan, saluden por favor, de dónde, de qué parte de Colombia, de qué parte del mundo se conectan. Hoy vamos a hacer una charla súper linda. Chicas, preparen tinto que la noche es larga y hoy están conmigo. Preparen tintico, té, un juguito, agüita, lo que quieran, porque la noche es larga, ¿sí? Bueno, hoy vamos a hacer una charla acerca de Mahmoud Reda. Vamos entonces a empezar con la presentación. Hoy me está apoyando Sebastián Jaramillo en la producción, entonces podemos empezar e ir de lleno. Ustedes saben que hablo rapidito, pero esto queda grabado, lo vamos a tener acá en Facebook y también en mi canal de YouTube, ¿listo? Entonces, saluden, que por acá estoy. Entonces, como les decía, vamos con Mahmoud Reda y su impacto en las danzas de Egipto. Muy bien, Sebas, pasemos a la siguiente diapositiva. Ustedes saben que me preguntan cualquier cosa. Sandra está acá, pero pendiente, ¿sí o qué rinconcito? Bueno, vamos entonces, primero. Yo soy licenciada pues en danza de la Universidad de Antioquia, estudié con Reda, con Mahmoud Reda pues tuve varias clases con él, varios encuentros. Lo que les voy a decir antes de empezar con el tema de qué es folclore, quiero compartirles es, chicas, yo creo que en la danza no hay nada como esto es así, 100% así, esto es lo único correcto, lo que existe, lo único no. Yo creo que en esta danza hay teorías, hay hipótesis, hay corrientes, hay versiones, entonces cerrarnos a que es una sola cosa, yo creo que en este mundo no se puede. Entonces es como ser abiertos a las teorías y a lo que hay. Vamos entonces a empezar, Sebas, con la presentación y ya nos podemos quedar con ella. Entonces les iba a hablar y esa antesala que les hice era por el tema de danza folclórico. O sea, hay autores que afirman que la danza folclórica es una, la danza tradicional es otra y la danza escénica es otra. Hay otras que dicen, no, lo folclórico y lo escénico es lo mismo y solamente la diferencia es con lo escénico, ¿sí? Entonces, folclórico y tradicional es lo mismo y sí, la diferencia es con lo escénico. Entonces, de eso hay muchos autores diciendo muchas cosas diferentes. En general, para que una danza sea considerada folclórica es porque es transmitida de generación en generación, muchos años, muchos hijos, nietos, tatara, o sea, es algo que viene mucho de generación en generación, que hace parte de la identidad de un colectivo, de una comunidad que lo representa, como dice acá Fiestas. El folclore es tradicional, es decir, que es algo que se transmite de una generación a otra, es popular, es decir, que es algo que es compartido por todos los miembros de un grupo humano, es anónimo, es decir, que no tiene autor conocido y por ende es parte del patrimonio del grupo, ¿sí? Bueno, cuenten, Lina María, saludo desde Cañas Gordas, qué rico. Sandrita, cuéntenme, Moni, si me escuchan bien, si el micrófono sí está cogiendo bien, me cuentan, listo. Sebas, podemos dejar la presentación, ¿sí? Bueno. Listo, cualquier cosa me van contando, díganme si estamos bien de sonido, porfa, ¿sí? Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva, eso es. Y vamos entonces a hablar ahora de danza tradicional, ¿sí? Entonces, chicas, de danza tradicional, si la danza se realiza, aquí es donde varios autores dicen, oye, tradicional es muy similar a folclórico, entonces no lo diferencian, pero hay otros autores que sí lo diferencian. Entonces dicen, unos autores, si la danza se realiza para una ocasión específica y se hace por un largo periodo de tiempo, de manera que pase por varias generaciones, se vuelve tradicional, pero no folclórico, ¿sí? Cuéntenme si me escuchan bien, porfa, que las estoy leyendo, me cuentan si me escuchan bien, ¿listo? Entonces, si la danza se realiza para una ocasión específica y se hace por un largo tiempo, de manera que pase por varias generaciones, se vuelve tradicional, pero no folclórica. O sea, porque no es algo súper viejo, sino que es 2, 3, 4 generaciones hasta ahí. Ahora, si muchas personas del común, no solo las profesionales, sino las del común, lo realizan por varias generaciones y se transforma en parte de la identidad de su comunidad, entonces allí se hace folclórico. Entonces, tradicional es aquello que no se hace por tantas generaciones y que no toda la comunidad lo realiza, que identifica a esa comunidad, o sea, no es algo así, sino que se hace por un grupo de pronto específico de personas dentro de la comunidad y que no representa a toda la comunidad, sino un grupo en particular y que nos lleva muchas generaciones. Pero como les digo, muchos autores dicen cosas diferentes con respecto a esto de danza tradicional versus danza folclórica. En fin, folclórico, lo que opinan es que es algo que se transmite de generación en generación, muchas generaciones y que identifica toda una comunidad, ¿cierto? Todos, desde niños hasta abuelitos hacen eso, ¿sí? Tradicional es que solamente un segmento de esa población, ¿cierto? O es algo que apenas está incipiente, que apenas se está transmitiendo y que no ha llegado a ser considerado folclórico todavía, ¿sí? Pero como les digo, esto
difiere. Muy bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar ahora de danza escénica. La danza escénica es aquella que sí es creada netamente para el escenario, netamente para el escenario. Pudo haber tenido una inspiración folclórica o tradicional, pero se ha hecho para la escena, con el fin de entretener o de hacer fusión, lo que sea. Entonces es aquella producida por grupos o compañías de danza folclórica, de casas de la cultura. Entonces, por ejemplo, lo que vemos acá en Medellín del Ballet Folclórico de Antioquia o el Ballet de Sonia Osorio, son danzas escénicas, basadas o inspiradas en una danza folclórica o en una danza tradicional, pero son versiones escenificadas, ¿cierto? Lo que hacemos muchas docentes o coreógrafas de danza oriental también es llevar a escena versiones escenificadas de Cauleya o de Romani o de cualquier otra danza, Jaliji, Raxal Nasha, Dabke, son versiones más escénicas, ¿cierto? Bueno, cuenta con un inmenso repertorio de danzas propias de la región, así como de otras regiones, hablando pues de estos grupos o de compañías de danzas folclóricas. Muy bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Chicas, las leo, no veo comentarios, cuéntenmelo todo que las estoy leyendo, ¿sí? Bueno, ahora, hablando de la escenificación, ¿sí? Entonces, en términos generales, el motivo más común de llevar danzas folclóricas a escena es el de proteger y de preservar estas danzas, ¿sí? Pero otro motivo podría ser el de transformar estas danzas en un producto escénico, ¿sí? El objetivo del traspaso, si nuestro objetivo es de preservar, es el de crear en el escenario determinadas condiciones que se asemejen a lo que sucedería in situ, ¿sí? Y como diría Elizabeth Cámara, conjugar los elementos antropológicos, históricos, artísticos, escénicos en un balance que logre un producto más o menos auténtico. Entonces, la escenificación es un equilibrio, es una balanza entre elementos antropológicos, históricos, pero también artísticos y escénicos que hagan, o sea, sí va a ser un producto menos auténtico, pero va a ser más, digamos, entretenido, un poco más comercial, por decir. Esa es la escenificación, ¿cierto? O sea, que puede tener dos objetivos, preservar o entretener. Cuando queremos preservar es porque queremos, digamos, lo más real, autóctono, folclórico posible, ¿cierto? Y si el objetivo es entretener, entonces ya tomamos muchas más libertades a nivel escénicas, ¿sí? Lina me dice que vamos súper bien, me encanta Lina, listo, mil gracias. Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva, me cuentan cualquier cosa, si me escuchan bien, todo. Bueno, ¿cuáles serían los riesgos de la escenificación, cierto? Entonces, escenificación, tomando esto de que un producto o una danza folclórica o tradicional es llevada a la escena, ¿cuáles serían esos riesgos? Primero, que se incorporen demasiados elementos de otras danzas, que ya se desdibuje esa danza que queremos escenificar, ¿cierto? Que se pierda tanto, que ya no sabemos qué estamos viendo, ¿sí? Entonces, que se fusiona con elementos de ballet, de ballroom, de otras danzas occidentales, entonces ya deja se pierde como ese hilo conector con el pasado y con esa raíz. Lo otro riesgo que vamos a hablar ahorita más adelante es el efecto boomerang, que es que, o sea, se devuelve. Ya les voy a decir cuando hablemos de Reda cuál sería el efecto boomerang, ¿sí? O sea, no me adelanto todavía. Muy bien, pasemos a la siguiente diapositiva, cualquier cosa me van contando. Bueno, ahora, vamos a hablar un poquitico de contexto brevemente, ¿cierto? Para que nos ubiquemos como en Egipto. Muy bien, pasemos a la siguiente diapositiva, pero muy brevemente. Entonces, con esta introducción lo que les quiero decir es que Egipto ha pasado por mil manos, y eso ha afectado obviamente su idioma, su idiosincrasia, su cultura, su danza, su todo, ¿sí? Miren, los primeros asentamientos desde hace 600.000 años, ¿cierto? Luego vemos 341 los persas, luego 332 los griegos, podemos pasar, esto es a grandes rasgos, chicas, luego los romanos en el 39 después de Cristo, luego los árabes entran en el 640 después de Cristo, ¿cierto? Luego pasó a ser protectorado británico en el 882, lograría su estatus de independiente en 1922, pero no sería sino hasta el 36 que se firmaría el Tratado de Total Independencia, ¿sí? Muy bien, pasemos a lo siguiente. O sea, que ha pasado por muchas manos. Ahora, a continuación, en 1952 se logra derrocar esa monarquía británica, ¿cierto? Gracias al movimiento de los oficiales libres dirigida por Mohammad Naguib y su segundo oficial al mando, que era Gamal Abdel Nasser, quien daría un golpe de Estado y se convertiría luego en jefe de Estado en 1954. ¿Por qué? ¿A qué voy? Que fue en este momento histórico que bajo el mandato de Nasser crece el nacionalismo y el orgullo de los egipcios por su cultura, su libertad, sus costumbres, su idioma, su música, su danza. Y aquí, en ese momento histórico, surge la Reda Troupe,
¿sí? Por eso es importante, ¿sí? Entonces, era un momento donde ellos estaban buscando y querían afianzar esa identidad nacional, ¿cierto? Y por eso es que encontraron como una tierra fértil, ¿cierto? Para explotar esa Reda Troupe, que lo que reflejaba era esa belleza, ese arte, esas mujeres encantadoras, esos hombres masculinos y ágiles, ¿cierto? Esa música tan encantadora, ¿sí? Entonces, que representaba ese pueblo egipcio. Entonces, llegó en este momento histórico, ¿sí? Muy bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno, chicas, me van contando cualquier cosita, por favor, que acá las estoy leyendo. Bueno, ahora, ¿quién fue Mahmud Reda? Lamentablemente ya falleció recientemente, si mal no recuerdo, fue en el 2020 que falleció, si mal no recuerdo, o sea, es algo muy reciente. Mahmoud Reda, pionero, es considerado pionero de la danza teatral en Egipto, nació en 1930 en una familia de clase media. El papá era bibliotecólogo de la Universidad del Cairo y junto con su madre, educaron a sus hijos entre la cultura y la música, ¿sí? Su hermano Ali Reda se destacó en su juventud en las danzas de salón, mientras que Mahmoud lo hizo en la gimnasia, llegando a ser o a estar en las Olimpiadas de Helsinki, ¿sí? En 1952. Era un enamorado de la danza, sobre todo de Fred Astaire y de los bailarines norteamericanos. Afirma Reda que él aprendió la danza en sus visitas al cine, pues a su regreso a casa trataba de imitar esos movimientos, ¿sí? Bueno, chicas, me cuentan si van bien, si todo va bien, me van contando, por favor, en señales de vida, ¿sí? Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva, ¿sí? Y les estoy contando entonces de Mahmoud Reda, ¿sí? Seba, si quieres me dejas fija ahí todo el tiempo que estoy bien ahí, ¿sí? En 1954 se unió a una compañía de danza argentina, imagínense, compañía de danza argentina, un egipcio, eso fue lo primero que hizo, se unió a una compañía de danza argentina y realizaría una gira por Europa, pero en medio de esa gira él pensó, mira, ¿y por qué no hago algo con las danzas de mi propio país? Y ahí fue que se empezó a gestar la idea de la tropa Reda, ¿sí? Así que cuando llegué a Egipto comenzó a idear esa Reda Troupe, esa Firka Reda. Antes de la gira por Europa, por la gira por Europa, Mahmoud conocería, o sea, la familia de Mahmoud de los Reda conocería a la familia de los Fahmy, a Farida, ¿cierto? En un club deportivo en el Cairo. Entonces, antes de esa gira, precisamente antes de eso, se conocerían Farida, Nadida, Ali y Mahmoud Reda. Luego, en 1955, Mahmoud se casaría con Nadida, que es la hermana de Farida, ¿cierto? Y Ali, el hermano de Reda, se casaría con Farida, ¿cierto? Porque muchas personas piensan, ay, no, Mahmoud Reda se casó con Farida. No, ¿sí? Farida estaba casada, era con el hermano de Mahmoud, que era Ali Reda, ¿sí? Y Mahmoud Reda estaba casado con Nadida, la hermana de Farida. Ambos fallecieron, la hermana de Farida falleció y Ali Reda también falleció, ¿cierto? Muy bien, pasemos a lo siguiente, ¿sí? A la siguiente diapositiva me van contando chismes, por favor, de dónde se conectan, saluden. Bueno, vamos a hablar entonces de Farida. Farida nace en el Cairo, la mamá era británica, el papá era ingeniero industrial de la Universidad de El Cairo. ¿Qué más les digo? Bueno, su hermana Nadida, alentadas ambas por el deporte y las artes. El padre de Farida tuvo un rol importante en el estatus de la danza. Tuvo un rol importante, ¿por qué? En la legitimización del estatus profesional de la danza en Egipto, pues al ser un respetado académico y que los otros pares a él veían que él apoyaba a su hija, entonces como que ellos pensaron, entonces yo también puedo permitir que mi hija baile, que mi hija se dedique a las artes, porque él era un respetado académico, ¿sí? Entonces por eso jugó un papel importante, ¿sí? Sí, muy bien, Moni. Moni ahí nos aclara que falleció fue el 10 de julio y sí fue del 2020, ¿sí? Sofía Suárez, saludos desde Salta, Argentina. Sofi, qué rico que te conectas. Cualquier pregunta estoy acá, ¿sí? Bueno, muy bien, pasemos a la siguiente diapositiva, porfa. Bueno, yo sé que hablo muy rápido, pero yo sé que esta grabación queda y voy a pasar rapidito. Bueno, Farida participó en varias películas, musicales, se presentó en los mejores teatros junto con la compañía de los mejores escenarios, junto a la compañía Reda Troupe. En el 67 fue condecorada junto con Mahmoud, no solamente por Abdel Nasser, sino también por el rey Hussein de Jordania, el presidente de Túnez, pues en diferentes años y en diferentes momentos, pero fue un grupo muy aplaudido. Farida además tiene un pregrado en literatura inglesa de la Universidad del Cairo y un máster en etnología de la danza etnología de la danza de la Universidad de California, y su tesis se puede comprar, su tesis en inglés se puede comprar, que es una tesis acerca del trabajo y de la obra dancística de la compañía Reda,
¿sí? Su estatus social y académico junto con su carrera artística ayudaron a que el público apreciara a las bailarinas y que las mirara desde una mejor perspectiva, ¿cierto? Porque ella era educada, procedía de una buena familia, su familia lo apoyaba en las artes, bueno, en fin. Muy bien, pasemos a lo siguiente. Adriana Ríos, saludos, ¿cómo estás, Adri? ¿De dónde te conectas? Qué rico. Bueno, breve historia de la tropa Reda, de la Reda Troupe. Entonces la compañía empezó, miren, como un asunto familiar. Mahmoud hacía las coreografías, junto con Farida también. Entre Farida y Nadia diseñaban los vestuarios. La señora Fahmi era la chaperona que los acompañaba a los viajes. Y así, bueno, y Ali era como el manager, consultor artístico de la compañía, el hermano de Mahmoud. Así que el 6 de agosto de 1959 la compañía se inauguró con 6 bailarines, 6 bailarinas y 12 músicos en el 59. Muy bien, pasemos a lo siguiente. Bueno, me van contando cualquier chisme, chicas y chicos, cualquier persona que se conecta. Bueno, afirma Farida, el interés de Mahmoud por introducir un nuevo género dancístico y el mío por bailar fueron el punto inicial para fundar la compañía, a lo que se sumarían las habilidades de quien sería su compositor principal, su compositor musical principal, Ali Ismail, súper reconocido, quien les ofreció un nuevo acercamiento musical que combinaba instrumentos egipcios pero también occidentales, y quien luego se convertiría en uno de los compositores más prominentes de su país. O sea, la tropa Rea fue como un caldero mágico, o sea, un cóctel mágico entre las ganas de Farida por bailar, por hacer arte, la creatividad ilimitada de Mahmoud Reda, la música increíble, increíble de Ali Ismail, ¿sí? Estos serían como los elementos, y obviamente todo el talento de los bailarines y todo el equipo que los acompañaba. Esto fue lo que hizo que la Reda Troupe se consolidara no solamente a nivel Egipto, sino a nivel mundial, ¿sí? Adri Ríos desde Medellín, qué rico. Caro desde La Ruscain, desde Buenos Aires, Argentina, qué rico, Caro, me encanta que estés conectada, cualquier pregunta acá estoy. Bueno, y si tienen información nueva, chicarejas, ustedes saben que yo soy una estudiante más, me cuentan, me cuentan, que me encanta aprender, me cuentan de todo. Bueno, pero la compañía Reda se enfrentó a ciertos obstáculos, ¿sí? El primero, por ejemplo, era reclutar bailarinas y bailarines, no solamente hombres y no solamente mujeres, sino bailarines en general, ¿cierto? Pues, como se mencionó, la danza no era tan bien vista en ese entonces y hasta hoy en día cargamos con eso, ¿cierto? Bueno, afirma Hassan Fahmi, el papá de Farida, que los bailarines hombres eran considerados afeminados y las bailarinas mujeres vulgares. Así que el objetivo era el de convencer a la gente de que la danza era un arte fino, que las personas de buenas familias podían aceptar sin ningún tipo de vergüenza. Entonces, miren a lo que se tenían que enfrentar. Mahmoud me decía eso en una entrevista que le hice hace tantos años atrás en su estudio en Kasr el Nil. Él me decía, mira, lo más difícil era que al principio nadie me paraba caña, nadie, o sea, nadie quería ser parte de mi compañía. A las mujeres les daba pena, a las mujeres la familia no las dejaba, los hombres también, o sea, los hombres sentían que los iban a juzgar, o sea, eran bien, o sea, se enfrentaron como con ese reto. Bueno, recuerda, Reda, que en las primeras funciones de la compañía el público era enteramente masculino, pues a los hombres les daba vergüenza invitar a las mujeres porque pensaban que iban a ver una danza como la de los clubes nocturnos, ¿cierto? Pero muy pronto esto cambiaría y las sillas de los teatros se colmarían con familias y con niños, ¿sí? Muy bien, pasemos a la siguiente. Adri Ríos, qué rico. Adri Ríos me dice, me encanta. Bueno, cualquier cosa me van contando, chicarejas. Bueno, la popularidad de la compañía se extendió por fuera de los límites del Cairo, hasta las villas, las provincias, todo, ¿sí? Reda Troupe viajó por más de 50 países, presentándose en los más prestigiosos teatros del mundo. Cuenta Farida que en el 1961 la Reda Troupe se nacionalizó y empezó a ser subsidiada por el gobierno. Para 1970 la compañía contaba con un impresionante número de 150 miembros, entre bailarines, músicos y técnicos. Imagínense todo lo que llegó a crecer. Entonces, en el 59 se fundó, en el 61 ya empezó a ser fundada o financiada por el gobierno, ¿sí? Hasta alcanzar a los más de 150 miembros. Muy bien, pasemos a la siguiente diapositiva. En 1990, lastimosamente, la burocracia egipcia jubiló a Mahmoud en el 90, pero miren todo esto, o sea, desde 1959 hasta, o sea, desde el 60 hasta el 90, 31 años de que él estaba ahí dirigiendo la Reda Troupe hasta el 90, en donde él, o sea, lo jubilaron, ¿cierto? Y quedando así en la mano de otros integrantes que no lograrían el mismo impacto creativo, emocional que lograría Mahmoud Reda, ¿sí? El talento y la creatividad artística, dice Farida,
de los principales artistas de la Reda Troupe dio a luz un patrimonio de danza teatral que sigue siendo una rica fuente de inspiración para todos los maestros y coreógrafos del mundo. Vean, chicas, yo creo que todo el mundo, o sea, uno habla de Mahmoud Reda, de Faria Fami y la gente los conoce, o sea, la gente del común los conoce. Todavía las películas, por ejemplo, no me acuerdo cómo se llama la de Luxor, no sé si es Vacaciones en Luxor o algo del Templo de Karnak, no me acuerdo cómo se llama la película, esa película todavía uno prende el televisor y puede ver esa película que es como tipo medio musical, donde está la Reda Troupe bailando y todavía la gente ve estas películas, o sea, todavía las películas de donde está Mahmoud Reda y Faria Fami se ven, ¿cierto? O sea, hace parte de esos íconos, de esas leyendas culturales de Egipto, ¿sí? Muy bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno, entonces esa fue una breve historia de la compañía Reda, de la Reda Troupe, de la Firca Reda. Ahora hablemos de su propuesta escénica, ¿sí? Muy bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Esta propuesta escénica, según Faria Fami, se divide en tres modos gruesos, pues, entre otros, que son modo dramatización, modo folclore y modo imaginación. Entonces, no voy a hablar de todos ellos, voy a hablar del modo folclore específicamente hoy. Entonces, ¿a qué se refiere Faria Fami con esto? El modo de dramatización, o sea, es que lo que hizo Reda no fue solamente, y si ustedes ven el repertorio de la compañía, no es solamente que él tomó el folclore, hizo X, o sea, la danza de la Mileia, Asaya y no sé, Siwa y Nubia, no. O sea, él hizo otras danzas, pero voladas, voladas, voladas. Entonces, por ejemplo, modo dramatización. ¿Qué es esto? Incluye los tableaux. ¿Los tableaux qué es? En Egipto se conoce como historias cortas, contadas, cantadas o actuadas en escena, de manera que las danzas son representaciones e incluyen elementos narrativos y gestos. Un tableau es como un cuadro narrativo, o sea, es una historia, hay un hilo conductor, unos personajes, pero es danzada. Puede haber narración o no, pero uno entiende que es como una obra, o sea, un cuento, es un cuento, o sea, hay personajes, se está transmitiendo una historia, no solamente una coreografía por coreografía, sino que hay una historia, hay unos personajes, hay un hilo conductor, se está narrando algo, ¿cierto? Eso sería modo dramatización. Las coreografías pueden ser realizadas teniendo en cuenta un hilo conductor, un personaje o simplemente evocar un tema. Entonces sería ese el primer modo, modo dramatización. El segundo modo sería el modo folclore. Entonces incluye las danzas inspiradas en los bailes autóctonos investigados por Mahmoud Reda y por Farid y por toda la compañía. Para ellas, Mahmoud y varios integrantes de la compañía realizaron una gira o varias visitas del 65 al 67, viajes de investigación. Él se llevaba a sus bailarines, ¿sí?, a las villas y ellos no solamente filmaban, registraban la música con grabadora. Farid, hay veces, por ejemplo, hay veces a los hombres no se les permitía ver a las mujeres danzando, sino que era la Farida la que se iba y se encerraba en las tiendas o en las casas o en las habitaciones con las mujeres para que las mujeres le enseñaran a bailar y le enseñaran los pasos. O hay veces ni siquiera las mujeres, sino los niños y las niñas eran quienes le enseñaban a Farida las danzas de su villa, ¿sí? Bueno, entonces, o sea que ellos no solamente iban a estas villas a registrar el movimiento, sino la música también, los vestuarios, el peso de los vestuarios, los materiales, la decoración, el entorno, es un entorno seco, lluvioso, fértil, rojo, amarillo, gris, negro, ¿cómo es? Para llevar eso a escena también, o esa inspiración llevarla a escena, ¿sí? Entonces, este modo folclore, ellos realizaron estos viajes de investigación, ¿sí? Yo me acuerdo que en el estudio de Mahmoud tenía una biblioteca y había, casetcitos, o sea, como videocassettes, o sea, de las filmadoras, o sea, por tomos de todo lo que él documentó, o sea, qué rico que ese material, ustedes se imaginan que en alguna biblioteca, que en algún lado referenciado que uno lo pueda ver, ustedes se imaginan el tesoro que sería eso. Bueno, ahí dejo una idea investigativa para la que quiera continuar ese tesoro, sería un tesoro total. Bueno, muy bien, modo folclore sería ese, vamos ahora al modo imaginación. En este las coreografías representan objetos, como el río, entonces vamos a hacer una coreografía y la inspiración es el río, ¿sí? O las olas, o los peces, o los mitos egipcios, o por ejemplo, me acuerdo de Reda, una coreografía hay un personaje, o no un personaje, pero hay algo en los Mualid, que los Mualid son las celebraciones del Día del Santo, es una celebración donde hay danza, donde hay música, hasta hoy en día se pueden ver estas fiestas o estas celebraciones, estos eventos en el Cairo. Y una de las cosas que uno puede ver en los Mualid son las muñecas de azúcar, ¿sí? Muñecas de azúcar, literal, una muñeca de azúcar, ¿sí? Y Mahmoud Reda hizo una danza inspirada en las muñecas de azúcar.
¿Sí me entienden? Entonces eso es modo imaginación, eso no es folclore, eso no es dramatización porque no se estaba contando una historia, pues, o de pronto sí, quién sabe en qué tipo de coreografía. Pero también él tomaba elementos, ¿cierto? En donde su imaginación y ya está, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, modo imaginación en otras danzas realizadas por Reda, movimiento, belleza, ánimo de transmitir como una emoción o sí, coger un elemento de inspiración y ya está. Bueno, me van contando chismes hasta ahí, vamos a pasar a la siguiente. Vamos a hablar entonces de ese modo folclore en la siguiente diapositiva, ¿sí? Modo folclore, en eso nos vamos a concentrar hoy. Entonces, modo folclore. Muchas personas dicen que Reda, ¿sí? Mahmoud Reda, digamos, es un folclorista, él quiso preservar las danzas, lo que yo tengo entendido, lo que él me comunicó, lo que él decía, él me dijo, no, yo nunca quise preservar las danzas como tal, yo nunca quise llevar a escenario algo literal. Para mí, estos viajes de investigación y el folclore de mi país me sirvieron como fuente de inspiración, pero yo quise dejar volar mi imaginación, ¿sí? Entonces, porque hay personas que dicen, no, es que, pues lo critican, es que Reda fusionó las danzas folclóricas, entonces dejaron de ser folclóricas y se volvieron en escénicas, pero es que él en ningún momento quiso llevar algo, pues, o sea, su motivo no fue el de preservar, ¿sí? Su motivo fue el de inspirarse a partir de este punto original, que eran las danzas folclóricas de su país y ya está. ¿Sí me entienden? Bueno, muy bien. Mileia Nefertiti me dice, buenas, ¿vas a subir el material y la charla a la web? Claro que sí, Mile, lo podemos hacer. Y este video en este momento estamos haciendo el streaming por acá por Facebook, pero lo voy a tener en mi canal de YouTube. Me pueden buscar como María Isabel Ángel Dancer, que ahí siempre, semana a semana, estamos subiendo videos tutoriales de técnica, de coreografías y también charlas como esta, ¿sí? Muy bien. Ahora, modo folclore. Entonces, Reda expone las adaptaciones que hice, ¿cierto? Que él hizo, nunca pretendieron ser réplicas literales de las danzas autóctonas que se documentaron. Se concertó en las diferentes cualidades de movimiento y se acentuaron las características únicas de cada estilo dancístico, modificándolo y desarrollándolo al tiempo que se preservaba la esencia de cada danza. O sea, para él lo importante era como la esencia, ¿cierto? La emoción que se transmitía, el carácter que estaba representando la mujer, el hombre, la energía de la danza en general, pero no literal, una puesta en escena literal, no. Bueno, cuando Mahmoud adoptaba movimientos tradicionales para el escenario, lo hacía pensando en cómo los egipcios utilizan su energía y le daban forma al movimiento, ¿sí? Por ejemplo, Mahmoud hacía que los hombres se vieran súper masculinos y que las mujeres se vieran como femeninas y como el sueño que todo hombre tiene de esa mujer árabe, ¿sí? Muy bien, pasemos a la siguiente, ¿sí? Kevin, ¿cómo estás? Queda registrada en el canal de YouTube de María, claro que sí. Kevin, ¿cómo estás? Qué rico que te conectas. Salúdeme, chicarejas, que las estoy viendo por acá, las estoy leyendo. Bueno, Ali Reda, su hermano, el hermano de Mahmoud, dice, Mahmoud solo presentaba en escena movimientos que sabía que agradarían al público. Además, tenía un gran conocimiento de su folclore y de amplia experiencia en las danzas occidentales también. Esto le llevó a crear piezas que, aunque tuvieran elementos occidentales, no perdieron su conexión, su esencia egipcia, ¿sí? Comenta Reda en una entrevista que le realizó Morocco en 2011, le dice, con el folclore egipcio tienes cosas positivas, pero también negativas. Lo bueno es que tienes un tesoro que nadie había descubierto, pero hay mucha repetición, ya sea en los movimientos o en la música. Así que tienes un tesoro, pero al mismo tiempo el material es poco. Entonces él decía, mira, es rico esto, o sea, es rico, es abundante, no sé, es amplio a nivel de tenemos este folclore, pero hay veces los movimientos son muy repetitivos o la música es muy repetitiva, entonces tú cómo llevas a escena eso. Sí, muy bien, pasemos a lo siguiente, a la siguiente diapositiva. ¿Sí? Y una cosa es, chicas, cuando uno está, por ejemplo, en una comunidad y uno está haciendo con el grupo una danza, digamos, tradicional o folclórica de ese grupo, y uno está bailando 3, 4 horas el mismo paso, y uno está con el grupo de la zona, un grupo bien, o sea, un folclórico, o en una celebración, uno 3 o 4 horas puede estar haciendo el mismo paso, porque uno hace parte de esa danza, uno está ahí, entonces uno está contento. Pero imagínense 4 horas de eso en un escenario, donde el público no participa, más que a través de la observación. Entonces, cuando llevamos algo folclórico a escenario, ¿cierto? Ahí es donde está esta dificultad, ¿cierto? De cómo hacerlo entretenido, cómo hacer que el público se conecte con como snippets o fragmentos cortos, coreografías de 4, de 3 minutos y no una danza de 4 horas, ¿cierto? O sea, es lo delicado. Y hay muchos docentes que dicen, miren, cuando una danza folclórica pasa de estar en esa arena de ese desierto,
y pasa a estar en las tablas de un teatro, puede que sea el mismo grupo, pero ya el contexto cambia y la danza ya deja de ser folclórica. O sea, hay docentes que dicen eso, ¿sí me entienden? Entonces ahí es complejo ese tema de qué es folclórico, qué es tradicional o escénico, ¿sí? Bueno, muy bien. Ahora, continúa diciendo Mahmoud, no puedes tomar un solo paso y coreografiar una danza de 5 minutos con un solo paso, ¿cierto? O sea, de poderse sí, pero ¿cómo hacerlo entretenido, que no sea aburridor, que la gente esté conectada, ¿sí? Bueno, cuando observas lo real, una danza folclórica en su propio contexto, que era lo que les estaba diciendo, tú te sientes feliz porque puedes participar, cantar con los participantes, hasta puedes aplaudir con ellos y te sientes feliz. Pero si compras una boleta para un teatro y te sientas y tú no esperas ver, o sea, tú no esperas que por 4 horas estén haciendo el mismo paso, ¿sí me entiendes? Cualquier cosa normal que pongas en escena ya no es normal, así que yo no llamo mi coreografía como folclórica, sino inspirada en el folclore, eso es lo que dice Mahmoud. Muy bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno, cualquier cosa me van contando, chicarejas. Bueno, ahora, ¿cómo los veían los egipcios? ¿Cómo veían estas danzas los egipcios? Entonces dicen, los egipcios quedaron fascinados con la propuesta escénica de Mahmoud Reda, de la tropa Reda, porque vean una versión mejorada de sí mismos, vean una danza elegante, respetuosa, alegre, perfectamente coreografiada. Además, el vestuario reflejaba no solo la tradición de la región, porque Mahmoud y Farida y Nadida y la familia se esmeraban en digamos que, copiar los elementos más esenciales de esos vestuarios, ¿cierto? Pero ya llevarlos a una versión mucho más escénica, ¿cierto? Pero que la gente pudiera reconocer, por ejemplo, yo soy de Siwa, por decir, y que yo viera una danza de Siwa, de Mahmoud Reda, y yo de Siwa, y yo digo, me siento identificada, esa es mi danza. O sea, es que el equilibrio es muy bravo ahí, el equilibrio es muy bravo, porque es hacer algo escénico, pero que el nativo se sienta, eso es mío, se sienta conectado con eso. Entonces, esto es lo que logró Mahmoud, que aunque eran versiones escenificadas, no se desconectó de esa raíz, de esa esencia, no se desconectó y la gente se sentía tocada, la gente se sentía como eso es mío, eso es mío, eso es mío. ¿Sí me entienden? Eso es muy bonito eso. Bueno, listo, sino también la modestia de los hombres y sobre todo de la mujer egipcia en cuanto a los vestuarios y la puesta en escena. Muy bien, pasemos a lo siguiente. Bueno, chicas, cuéntenme si hay sobrevivientes, si me están escuchando todavía, cuéntenmelo todo. Bueno, ahora, el impacto de la Reda Troupe. Entonces, Farida asegura lo siguiente. Antes de la creación de la Reda Troupe, no había bailarines teatrales profesionales en Egipto. Bailarines teatrales profesionales en Egipto. Reda diseñó un método que dio estructura y forma a la enseñanza de la danza. O sea, todas sus clases empezaban de cierta manera, con un calentamiento de cierta manera, unas secuencias que ya estaban preestablecidas, un calentamiento con ciertos ritmos y luego ya se continuaba las coreografías que se fueran a practicar, ¿sí? Entonces desarrolló como una estructura para enseñarle a estos bailarines como las danzas a aprender, ¿cierto? Bueno, y a mejorar las habilidades de ellos y elevar el nivel dancístico de ellos, de sus bailarines. Este método ha influenciado a generaciones de maestros egipcios, tanto en Egipto como en el extranjero, afirma Farida, ¿sí? O sea, miren, por la compañía, por la Reda Troupe han pasado muchos bailarines, entre ellos, espérense, Mohamed Kasafi, Momo Kadus, Moguedawi, obviamente Farida Fami, Rakia Hassan también. Entonces, todos ellos aprendieron de Reda, o al menos iniciaron, ¿cierto? O se iniciaron en la enseñanza de la danza con eso que le vieron a Reda, cómo él estructuraba su clase, su entrenamiento de sus bailarines. Entonces, a eso se refiere Farida, que gracias a ese entrenamiento que les hizo Farida a estos bailarines que eventualmente fueron ya profes y maestros después para otras generaciones, ¿sí? Entonces, algunos de los bailarines, bueno, ahí está, Moguedawi, Rakia Hassan, Dina, Mohamed Kasafi, Momo Kadus, entre otros. Muy bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno, me van contando chismes que las estoy leyendo y los estoy leyendo. Además, Rushdie dice, introdujo el Raqs Baladi y otras danzas folclóricas, Raqs Baladi como danza social y otras danzas folclóricas a escenarios como teatros y otros lugares de entretenimiento frecuentados por familias, por lo que generó una apreciación de la danza como un aspecto de la herencia artística de Egipto. O sea, ya la danza, él trató de llevarla a grandes escenarios, el Raqs Baladi como tal, a otros escenarios y también las danzas folclóricas a otros escenarios, lo que también obviamente se hizo en Golden Age, 1920, 30, 40, también obviamente lo que hicieron Samia Gamal, Taihea Carioca, lo que hizo Badia Masabni y todas estas grandes leyendas de la Edad Dorada, y también lo continuó obviamente Mahmoud Reda, ¿sí? Bueno, esto transformaría un poco la sociedad de la época, pues abriría el camino para nuevas generaciones de bailarines y docentes, pues ahora ser bailarín folclórico era considerado como
ser un artista, ¿sí? Porque ustedes saben que la reputación de la danza oriental, de la bailarina de la danza oriental y el bailarín, bueno, específicamente hablemos de la bailarina, ha sido muy golpeada a lo largo de los años, esa reputación, una reputación muy vinculada al cuerpo, al dinero, a la prostitución en algunos casos. Entonces, lo que hizo Reda es, venga, bailar está bien, ¿cierto? Sobre todo pues con el bailarín folclórico, para los hombres y para las mujeres está bien, es una profesión que es respetable, ¿sí? Bueno, gracias al trabajo de Farideh Mahmoud y toda su compañía, el ser bailarín de folclore llegó a ser un orgullo. Lastimosamente esto no tendría tanto efecto sobre la danza oriental como tal, lo que les decía ahorita. Sandra Ricón me dice, es maravilloso ver las personas correctas, momento, lugar correcto, unidos para resaltar una cultura y su cotidianidad. Claro que sí, Sandris, me encanta eso. Bueno, muy bien, pasemos a lo siguiente. Sí, es total. Pasemos a la siguiente diapositiva. Asimismo, la Reda Troupe puso en marcha la creación de grupos de baile folclóricos en las provincias, algo que no se veía. Entonces, miren qué rico, esa chispa que se generó, que en las provincias y en las villas empezaron a generarse estos grupos folclóricos, ¿sí? O las universidades también, en todo Egipto y las escuelas también, ¿cierto? La Reda Troupe motivó a otros docentes, coreógrafos, artistas a escenificar las danzas folclóricas egipcias, popularizando un género que no solo a nivel local, sino a nivel internacional, pues son miles las y los bailarines de danzas folclóricas del Medio Oriente que hoy conocen, estudian, difunden estas danzas. O sea, gracias a Reda, muchas de estas danzas todavía sobreviven, y él inspiró a que docentes egipcios y docentes no nativos de otras partes del mundo, mi caso, estoy coreografiando una danza que no es, digamos, no soy egipcia, ¿cierto? Pero me encanta, esto me encanta y lo llevo estudiando por 22 años, ¿cierto? Y él me inspiró también, ¿cierto? Y él ha inspirado a docentes del mundo entero a hacer estas puestas en escena maravillosas con este folclore tan rico que es el folclore egipcio, ¿sí? Muy bien, pasemos a lo siguiente. Listo, gracias a los viajes de investigación, Reda pudo explorar distintas danzas autóctonas que luego, al ser llevadas a escena, despertarían el interés de los mismos egipcios, que antes de pronto decían, bueno, no le damos importancia a esa danza local, y ya después, cuando esta danza real la lleva a escenario, motivaría a que los mismos egipcios vieran como, uy, no, esta danza es hermosa, vamos a estudiarla más, vamos a patrocinarla más, vamos a hacerla más, a que otras compañías estén, o sea, a despertar más interés por esas danzas folclóricas, ¿sí? Bueno, muchas personas afirman que gracias a él hoy en día sobreviven danzas entre comillas folclóricas, porque obviamente lo que ha hecho Reda son puestas en escena de esas danzas, o sea, de significaciones de, pero gracias a él todavía viven, ¿cierto? Porque digamos, si él no hubiera estado, ¿qué hubiera pasado con las danzas de Egipto? Pues uno dice, bueno, habrá llegado otro, y si no, ¿qué? ¿Sí? Y miren que gracias a él conocemos folclore de Siwa, folclore de Nubia, ¿cierto? Folclore de Port Said, folclore del Said, ¿cierto? Gracias a él. No digo que haya sido el único, no, muchos docentes de Egipto hoy en día y en generaciones pasadas también lo hicieron, ¿sí? Pero gracias a él, muchos docentes dicen que gracias a él estas danzas todavía hoy sobreviven, así sea en sus versiones escénicas. Muy bien, pasemos a otra. ¿Sí? María Moreno se conecta, qué rico, María, ¿cómo estamos? ¿Qué has hecho? Bueno, me van contando si tienen preguntas. Lo que sí se debe tener claro, lo que les decía es que las propuestas de Reda son inspiraciones en ese folclore, más no son folclore puro, ¿sí? Ahora sí les voy a hablar del efecto boomerang que les hablé al principio de la charla. ¿Qué es el efecto boomerang? ¿Sí? Es cuando tú tienes un grupo nativo, un grupo acá, local, ¿cierto? Sí, así como decimos en Colombia, bien corroncho, bien nativo, bien local, bien autóctono, lo tienes acá, ¿sí? Pero resulta que este grupo, ¿sí?, ve en televisión o ve un show de la tropa Reda, ¿cierto? Y dice, eso se ve espectacular, y lo lleva otra vez acá, ¿sí? Entonces, eso que ellos hacían, que era supremamente folclórico, supremamente conservado, supremamente social, así, familiar, estaba ahí, ya se está viendo influenciado por una versión escénica de esa misma danza. Ese es el efecto boomerang, ¿sí? Y eso ha pasado. Entonces, hoy en día, por ejemplo, muchos de los docentes que yo he tenido de danza nubia, por decir, ¿cierto? Y que pueden ser nubios, o sea, nubios, ¿sí? Pero hoy, ¿qué me enseñan? La propuesta escénica de Mahmoud Reda. No me enseñan el uno o los dos pasitos que son de su folclore, así súper corronchos, otra vez voy con la palabra súper autóctonos. Ellos me enseñan es
la puesta en escena de Reda, los pasos escénicos, ¿sí? Entonces, es el efecto, ese es uno de los efectos, ¿cierto? Entonces, uno también como investigador tiene que tener, o sea, como uno pregunta, ¿no? Le pregunta al profe, ¿esto es tradicional? ¿Esto es algo que hacen todos en tu comunidad? ¿O esto es algo más bien escénico? Para tener claridad de cuáles serían como esos pasos más tradicionales, de los más escénicos. Y también uno lo puede ver en las bodas, en cualquier tipo de celebración, circuncisión, compromiso, fiesta de los 7 días de nacido del niño, en un mualit, en lo que sea, en una fiesta, en un matrimonio, lo que les decía, uno ve cuáles son los pasos como súper sociales, súper tradicionales y diferente a una compañía de danza, ¿sí? Que ya está de pronto con ese efecto boomerang, ya se inspiró en versiones más escénicas y modificó esa danza, ¿sí? Bueno, muy bien. Listo, acá estoy, Margarita Estrada se conecta, qué rico Márgara, que estás por acá, me encanta. Bueno, chicas, me preguntan cualquier cosa, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y ya vamos a ir terminando. Gracias a todas por estar acá. Bueno, a nivel de la danza oriental, el impacto de Mahmoud Rea fue profundo. Rea creó un vocabulario de movimientos, sobre todo desplazamientos, que hoy en día hacen parte del repertorio de la danza oriental. Ustedes no creen, pero uno está estudiando con Dina, con Randa, con Mohamed Kasafi, obviamente, Mohamed Shahin, Rakia Hassan, Momo Kaduz, Mogedawi, en fin, hasta Amir Taleb, ¿cierto? Y uno dice, este paso viene de Reda, ¿sí? Porque han sido inspirados o han sido entrenados por él, ¿cierto? O sea, muchos pasos que uno dice, esto es un paso súper Dina, súper egipcio, súper Randa Kamel, y uno va a ver y no son pasos de Reda, ¿cierto? Obviamente llevados al estilo y al sabor, ¿sí? De Randa o de cualquier otro de estos maravillosos artistas, pero el impacto de él ha sido profundísimo en la danza oriental, ¿sí? Bueno, como mencionamos anteriormente, muchos de los docentes egipcios más reconocidos en la actualidad pasaron por la Reda Troupe. Bueno, en fin, ahí está. Bueno, pasemos a lo siguiente. Viviana Insuaste me dice, María, felicidades y gracias por compartir este material tan maravilloso. Es impresionante lo que logró total el Reda Troupe. Ver danzar a la maestra Faría fue emocionante y esto y es todo el espíritu de esta compañía. Un abrazo. Ay, total, Vivi. Y Vivi me hizo recordar, chicas, acá tuvimos la bendición en el Festival Árabe de Medellín hace varios años ya, hace muchos años ya, yo creería que hace, Vivi, no sé ni cuándo fue eso, pónganle, hace 8 años, 7 años, en uno de los festivales que hicimos acá en Medellín, trajimos a Faría Fami. Yo no me la podía creer. O sea, vino Faría Fami a Colombia, a Medellín, ustedes se imaginan, ¿sí? A formarnos, a compartirnos ese legado que ella trae con la tropa Reda, nos dio una conferencia y bailó con nosotras. O sea, para mí, o sea, yo miraba a mis compañeras, a mis colegas de danza, me acuerdo mucho siempre de Joana Paola, estábamos las dos lado a lado, yo, está Faría acá, ¿vos crees? El esfuerzo mío de la escuela fue impresionante para poderla traer, o sea, y con los festivales el esfuerzo que hago es impresionante para traer los mejores docentes que pueda del mundo, porque mi interés es formar, mi interés es aportar estos espacios de formación. Entonces me encanta, Vivi, que trajiste ese recuerdo, sí, para nosotros fue un privilegio tenerla acá. Bueno, muy bien, pasemos a la siguiente diapositiva, ¿sí? Bueno, muchos de los desplazamientos, lo que les decía, de Dina, de Tito, de Kasafi, de Amir, han sido inspirados en la técnica de Reda. Asimismo, el estilo de la danza oriental creado por Reda, o sea, cuando Reda no solamente hizo coreografías de folclore, digamos, de otras danzas no Raqs Baladi, ¿cierto? Él también llevó a escena el Raqs Sharki como versión escénica, también lo llevó, ¿cierto? Y sus puestas en escena eran elegantes, hermosas, etéreas, femeninas, delicadas, una ensoñación. O sea, él no solamente hizo Raqs al Asaya, o Tahtib, o Nubia, o Siwa, o Bamboteya, ¿cierto? Él también hizo Raqs Sharki, pues su compañía, ¿no? Entonces, inspiraron muchísimos movimientos, gestualidades que hasta hoy en día a muchas bailarinas nos pegan. Mi gran fuente de inspiración, o una de las grandes fuentes de inspiración que tengo, es la técnica de Mahmoud Reda, ¿sí? Yo siempre le digo a mis estudiantes, chicas, si ustedes cogen a Reda, o sea, si ustedes están entrenadas en la técnica de Reda y en una técnica bien egipcia, bien contemporánea, como Randa Kamel, con eso ya cogen al maestro que sea, o sea, con esos dos estilos que son tan diferentes, ¿cierto? Cogen la cadera, los shimis, la fuerza de Randa Kamel, cogen los desplazamientos, la sutileza, estos cambios de peso, ¿sí? Los giros de Reda, venga el docente que venga, lo pueden estudiar, ¿cierto? Obviamente hoy hay demasiados estilos y con estos dos me quedo corta porque pues hay demasiados estilos hoy en el mundo, pero la técnica de Mahmoud Reda es una técnica que es
para mí es esencial y es una base en el aprendizaje de la danza oriental. Y yo siempre en mis cursos, siempre, en el nivel intermedio empiezo con técnica Reda, me parece de vital importancia. ¿Sí? Bueno, muy bien, pasemos a lo siguiente. Yo creo que con esto ya vamos cerrando. Así que después, hoy en día Mahmoud Reda y Faria Fahmy son unos de los artistas más apreciados de Egipto. Ya Mahmoud Reda ya se nos fue para el cielo, sus películas y coreografías aún se transmiten en los canales locales, Farida todavía es invitada a dictar charlas. De igual manera, la Reda Troupe permanece en la historia, en la memoria histórica, o en la memoria de los egipcios como un recuerdo lleno de orgullo, admiración, respeto y nostalgia, ¿sí? Muy bien, hoy en día me parece que la está dirigiendo la Reda Troupe Mohamed Kasafi, entonces, pues nada, están presentando algo muy bonito y qué rico poderlos ver en escena. Muy bien, pasemos a la siguiente diapositiva, ¿sí? Y ya con esto cerramos la charla de hoy. Bueno, me encanta que se conectaron, me encanta que estén acá, estoy atenta a sus preguntas. Dejo este minutico para las preguntas finales. Tuve la oportunidad de tomar la clase con Mahmoud Reda hace algunos años, si ven ahí en la foto. Yo estaba un poco más chicoria, no tenía tantas canitas todavía, y fue un placer estar en clase con él en su estudio de Qasr el Nil. Estar con él, chicas, ustedes no se imaginan, o sea, solamente en clase personalizada, él sentado dirigiéndome, yo tomando la clase, pues qué estrés, qué susto, porque pues él marcaba una secuencia, y yo entonces listo, marcaba la secuencia, pero entonces ya la secuencia se iba creciendo, la coreografía ya, y es que te tenés que memorizar todo eso, porque él no baila contigo, él te ve, ¿sí? O sea, él te enseña una vez, lo marca 1 o 2 veces y ya te deja sola, ¿sí? Para que tú bailes y él te mire y ya te va haciendo las correcciones. Pues, chicarejas, duro el tema, pero maravilloso. O sea, estar con él y ver y estudiar sus coreografías y sentir esas coreografías de él, o sea, sentir cómo él navega, o sea, como esa creatividad, y, o sea, no termina, ¿sí? O sea, yo siento que es poesía danzada, o sea, las coreografías de Mahmoud Reda para mí han sido, o sea, me tienen así, o sea, de un lado para otro, de una estrofa a otra, o sea, me tienen, pero embelesada, ¿sí? Bueno, de esta manera entonces termino, les hago una invitación súper grande al Festival Árabe de Medellín, que ya estamos en pleno modo festival, es en septiembre, desde ya estamos recibiendo inscripciones, pago a cuotas, en fin, no se pueden perder este festival tan espectacular. Vamos a tener, yo creo que técnica Reda con Ibrahim Dimos, que hoy en día es parte de la compañía de Mahmoud Reda, ¿sí? También les recomiendo el libro que está hoy disponible, mi libro de 50 ritmos, está hoy en Amazon, lo pueden adquirir, ebook, lo tengo con descuento para todas las personas que lo quieran adquirir hoy en día. Y todas mis clases en este momento se viven online y presenciales, ¿sí? Entonces, chicas, una invitación muy grande a todas, a que estemos siempre conectadas. Me dice Márgara, gracias, eres maravillosa, gracias por compartir. Rincón me manda picos, Vivi me manda picos, Adri también, qué rico. Bueno, chicas, muchísimas gracias a Sebastián, que hoy estuvo Jaramillo hoy en la parte de producción, le agradezco. Muchas gracias a todas y nos vemos entonces en una próxima. Chao. No olvides activar la campanita para que recibas notificaciones cada vez que subamos videos nuevos.